Muy buenos días, amigos, amigas. Muchas gracias por estar con nosotros como todos los domingos. Hoy, domingo 7 de febrero, una semana antes del Día del Amor y la Amistad, que celebramos en muchos países de América Latina y en Canadá, por supuesto. Un día bastante fresco, tal y como le gusta a mis colegas Luisa Moncada y Gilberto Rogel, quienes están aquí conmigo, su servidor Oscar Vigil, en esta mañana. Luisa, muy buenos días, ¿cómo estás? Hola, muy buenos días, Oscar. Buenos días a todos nuestros amigos Radio Escuchas. Qué rico poderlos acompañar un domingo más, como tú decías, un domingo frío, en el que se siente justamente la temperatura de invierno de esta época. Luego de que nos había dejado descansar un poco el invierno, ahora sí, señor Gilberto. ¿Qué tal? ¿Esa barba continúa? ¿Sigue esperando? Sigue esperando. ¿Que termine el lockdown? Me Así parece es, elegante. Ahí está la propia imagen de la persona que está cumpliendo fielmente la orden de quedarse en casa. Hay que ser consecuente con No, el yo primer lo ministro. sé, yo lo sé, ya querés tener ese look. ¿Qué tanto está cumpliendo las medidas, Gilberto, realmente? Buenos días, amigos. Buenos días a todos los que nos están escuchando aquí en Toronto, en Ontario y fuera de nuestras fronteras patrias, como dirían en mi tierra. Oscar, tratando de quedarse en casa lo más posible, saliendo lo necesario, ya sea al supermercado, al trabajo y sobre todo disfrutar la compañía aquí en la radio, pero por lo demás, 100% tratando de que la familia esté más que todo saludable. Y como yo siempre lo he dicho, si uno en la familia se enferma por lo menos 5 o 4 y no es justo para ellos, para los que no salen y los cumplan, que usted que sale a la calle a comprar o a disfrutar del clima como está hoy, pues lleve el virus a casa. Entonces, por ese rumbo, yo me siento a la par de comprometido con mi familia, también siendo un poquito respetuoso de lo que están diciendo las autoridades. Correcto, Gilberto, y eso es lo que hay que hacer. Hay que tomar en serio las medidas. El COVID no es algo sencillo, no es una gripe cualquiera. Sí. Y precisamente en el programa de hoy vamos a conversar sobre el COVID. A una persona, un buen amigo nuestro que sufrió pues la enfermedad, que le golpeó la enfermedad y que por suerte, por sus medidas adecuadas, pues sobrevivió al COVID, como diríamos, ¿no? Y está con nosotros. Se trata de Luis Mata, una persona muy conocida en la comunidad, un trabajador comunitario incansable, activista por los derechos humanos. Luis, buenos días, ¿cómo estás? Gracias, buenos días, Oscar. Buenos días a todo el equipo de Debate Radio. Muy contento de estar aquí y de poder saludarles. Pues más contentos estamos nosotros de que estés aquí, Luis. Sí. No, de que te hayas recuperado, claro. Estábamos muy preocupados por ti, tocayo. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días, Luisa. Buenos días, Gilberto. Sí, muy contento de verlos y la verdad sí. Sí, contento de estar aquí. Bueno, se pudo, sí se pudo. Survivor. Vamos a conversar con Luis en unos momentos sobre ese tema. Pero mientras tanto vamos a hacer un recorrido por los titulares de lo más importante que ha sucedido en Canadá en las últimas horas. Luisa. Bueno, chicos, qué decir, ¿no? Se nos acabó el primer mes del año y todavía el COVID-19 continúa teniendo el 90% de los titulares en el país. Los casos de COVID-19, si bien es cierto, han venido a la baja, pues todavía tienen en alerta a las autoridades. El día de ayer se dieron, ¿no?, más de 1,400 casos de COVID-19 en la provincia de Ontario. Sin embargo, esta semana, según se ha dado a conocer, se regresarán a las aulas de manera escalonada, iniciando por los lugares que tienen menos casos de COVID-19, claramente, y luego ya el 16 de enero se espera que las clases inicien de manera oficial en las regiones de Peel, en Toronto, en gran área del GTA y York. Es importante tomar en cuenta que las autoridades dejaron muy claro de que si los casos vuelven al alza, estas fechas todavía pues no están completamente definidas. A nivel nacional, el tema de la vacuna continúa siendo un tema que genera polémica en el área política de Canadá. Se está hablando sobre la posibilidad de empezar a fabricar las vacunas justamente acá en Canadá, lo dijo el primer ministro Justin Trudeau en medio de toda esta situación que se ha dado y cuando las estadísticas señalan que solamente se ha logrado vacunar al
2% de la población. El tema también de la exgobernadora de Canadá continúa estando en agenda, incluso una escuela de acá, del área de Toronto, está pensando seriamente cambiarse el nombre, porque tenía justamente el nombre de la exgobernadora, que recordemos que ha sido fuertemente señalada por crear un ambiente de trabajo tóxico y hostil, según dijeron las declaraciones o los testimonios recabados en este informe que se presentó ya en la Casa de los Comunes. Ahí está. Y para agregar un poquito a eso, es lamentable, todavía se está diciendo que por qué Canadá no tiene un laboratorio propio. El primer ministro ha tratado de defender a capa y espada que su plan está trabajando, porque se espera que para marzo el proceso de vacunación esté trabajando más o menos normal. Pero hasta esta semana Pfizer y Moderna han restringido más los envíos de vacunas. Si no me equivoco, jueves y viernes fueron menos de las que se esperaban, como 100,000 dosis menos. Y según lo que están diciendo estas dos empresas, para finales de febrero entonces ya van a estarse normalizando. Pero hasta el momento todavía no se sabe qué es lo que está pasando claramente. El punto es que hasta el momento Canadá no tiene un laboratorio propio. Hasta hace un par de días, se decía, y lo discutimos aquí con un especialista, que por qué Canadá no tiene un laboratorio propio. Para bien o para mal, sí. Lo vendieron los mismos, el Partido Conservador lo vendió a una empresa francesa. La empresa francesa aseguró que se quedaba aquí, pero no ocurrió nada, y por el contrario, ahora tenemos que estar dependiendo, Canadá, una de las 7 naciones más industrializadas del globo, dependiendo de lo que ocurra en Bélgica con la empresa Pfizer y Moderna. Estamos hablando del año 1991, según nos contaba el doctor Jorge Filmus, que por cierto hemos publicado recientemente un artículo sobre él, sobre las mentiras y la realidad del COVID-19. Si usted tiene oportunidad, busque revistadebate.net y ahí va a encontrar un artículo muy interesante del doctor Jorge Filmus. Por ejemplo, una pregunta que creo que le hacía Gilberto ese día sobre el miedo de mucha gente que en la vacuna le puedan poner un microchip. Una de las fantasías de mucha gente, el doctor Filmus explica eso. Y así como ese, pues otras cosas. Pero vamos a movernos un poco del COVID, Luisa. En Latinoamérica hay un evento muy importante hoy, ¿cierto? Así es, hay elecciones el día de hoy. Espérame que se me ha ido el país. Ecuador, en Ecuador, es que siempre confunde Ecuador con Uruguay. Yo no sé por qué estoy relativamente cerca. Sí, digamos. Y los nombres se parecen también. No preguntémosle a Luis Mata. Un poquito. En Colombia sí no son, ¿verdad, Luis? Eso sí tenemos total claridad. Elecciones en Ecuador. Este día ya hay representación de la OEA también, que está verificando la situación de las elecciones. Desde muy temprano ya estaban todos tuiteando, ¿no?, sobre lo que iba a suceder, y tendremos noticias al respecto de esto por ahí de las 6, 8 de la noche, hora de Ecuador. Para Ecuador lo que hay que plantear primero, que todos los ecuatorianos, bueno, el voto es obligatorio, ¿verdad? No es que quiero votar o no quiero votar. El voto es obligatorio y los ecuatorianos que viven en Canadá tienen que ir a votar. Hay un centro de votación abierto aquí en la zona de Finch y Jane, que no recuerdo cómo se llama, ya vamos a darles el nombre. Usted puede ir a votar. El centro de votación está abierto desde las 9 de la mañana hasta las 7 de la noche. Vaya y emita su sufragio. Todos los ecuatorianos amantes de su patria. Básicamente en Ecuador, recuerden que un poco de historia, estaba gobernando Rafael Correa, era el presidente. Sí. Terminó su mandato y como no podía reelegirse, quedó Lenín Moreno como nuevo presidente, supuestamente del mismo partido, pero Lenín Moreno sí se le dio vuelta, como decimos en muchos lugares, y en vez de seguir con las políticas progresistas o de izquierda de Correa, pues se fue un poco más hacia el centro derecha, mucho más, 3 pueblos más, como que él sí llegó a Uruguay. Pero la popularidad es tan baja que sencillamente Lenín Moreno no participa, no busca la reelección. Entonces hay en este momento 2 candidatos que son los que tienen posibilidades. Uno es el que le sigue, digamos, a la línea de Correa,
Raus, creo que se llama. Déjame ver los nombres para dar información exacta y que no me vayan a decir que son. Y sobre eso, fake Oscar, news. también las encuestas están diciendo que hay una fuerte posibilidad de una segunda ronda electoral que sería para mediados de abril. Y esto también pegaría casi con los tiempos con la elección también en Perú. Ya, pero volvamos a ver primero. Andrés Arauz Ajá. es el candidato que sigue la línea de Rafael Correa y el principal oponente es Guillermo Lasso. Bueno, Andrés Arauz, que es más progresista, más a la izquierda, y el oponente más grande es Guillermo Lasso, que es un banquero o ex banquero, como dicen, más vinculado a la derecha. Creo que es la tercera vez que compite Lasso. Hay un tercer candidato que va muy bajo en las encuestas, pues verdad que es de la línea, un partido indígena, el partido Pachacutic, Yacu Pérez se llama, pero es importante su candidatura porque dependiendo de qué es lo que suceda en esta primera vuelta, pues hacia quién se incline es importante. ¿Cómo se llama? Yacu Pérez, en las elecciones anteriores en las que ganó Lenín Moreno, se unió al banquero Guillermo Lasso, porque decía él que era mejor un ex banquero que la izquierda de Rafael Correa. Y es porque con Rafael Correa tuvo fuertes enfrentamientos. Entonces, todo el mundo da por hecho que se va a unir a Lasso, ¿verdad? Pero eso nunca, en política nunca se sabe. Claro. El punto es que en este momento quien va liderando es Andrés Arauz, de la izquierda, más o menos 37 votos. Pensé que ibas a decir la edad. No, 37% de las preferencias nada más. Y el otro es ¿cómo se llama? Guillermo Lasso, que tiene como el 27, más o menos le lleva 10 puntos. Las últimas encuestas las dieron hace rato porque está prohibido dar información sobre encuestas en estos días. Pero todo indica que no va a llegar a la mayoría más uno. Uno nunca sabe, pues, ¿verdad? Sí, en Porque, política nada está escrito. Miren en Bolivia lo que sucedió. Entonces, si no hay elecciones, si no hay ganador en esta ronda, pues vamos a irnos a elecciones en abril nuevamente. Sí, hay que decir que, bueno, si bien es cierto, Correa vive en Bélgica desde 2017 y está inhabilitado, como decías, para regresar al poder, continúa siendo un personaje dentro del país y el país pues básicamente está decidiendo entre si regresar a lo que fue, ¿no? La política de Correa, que iba muy enmarcada a la política del socialismo del siglo XXI, o continuar en el camino de más a la derecha, como tú decías, Oscar. Andrés Arauz, que este candidato es muy joven, ¿sabes que tiene 35 años? Sería el presidente más joven de América Latina si llegase a ganar, y recordemos que él fue ministro, coordinador de conocimiento y talento humano durante el gobierno de Rafael Correa. A mí me gustaría preguntarle a Luis, porque Luis sí como Colombia está al lado de Ecuador. Colombia sí está al lado de Ecuador. Luis. Colombia sí. Uruguay no. Yo no dije eso. A ver si Luis nos cuenta un poco qué sabe él del tema, porque también Luis estudia mucho los temas latinoamericanos. He estado siguiendo algo de cerca la situación en Ecuador, y hay dos momentos que me gustaría destacar. A partir de 2018 y también 2019, con las grandes movilizaciones populares que se desataron después de la reforma tributaria que hizo el gobierno de Lenín Moreno, siguiendo las pautas y las orientaciones del Fondo Monetario Internacional, que condicionó el préstamo de $500 millones a esas reformas, que básicamente constituían un corte al subsidio de los combustibles, que era muy alto en Ecuador. Ecuador, recuerden que es uno de los 9 principales productores de petróleo en el mundo, y tenía un subsidio muy alto para sus usuarios internos, y vino una oleada de asesinatos y detenciones y un gran déficit, y el déficit era de $1.400 millones. Recuerdo la noticia en el 2019, y entonces Lenín Moreno echa mano de esta reforma tributaria para conseguir esos otros 1.400 millones a través de impuestos, pero no impuestos a la riqueza, sino impuestos a la clase media y a las clases populares. Entonces todo este descontento popular hoy día es el que lanza en las encuestas de nuevo que los sectores de clase media, nuevamente, como pasó en Bolivia, se dan cuenta
que el nivel de afectación es muy alto con un gobierno de esta naturaleza, y por eso es que Andrés Araúz y Carlos Rabascal, sin ser exactamente, digamos, la tacita de oro de la clase media, son un elemento de esperanza. Y por el lado, digamos, del sector de la izquierda, nadie puede olvidar que el presidente Lenín Moreno se sentó con Mike Pompeo en Quito, se sentó con Mike Pence, con Guaidó, hizo sede del Grupo de Lima en Quito por alguna semana, y fue invitado especial de Donald Trump a Washington, con quien también se tomó sus fotografías y sus cosas históricas pues, con la derecha estadounidense. Y en esos mismos días es cuando admite el ingreso de las autoridades británicas para que encarcelen retirando el asilo a Julian Assange. Entonces, todos estos elementos en el sector de la izquierda, digamos, un sector de la izquierda que no estaba con el correísmo, también se acerca nuevamente. Entonces, es un sector de la clase media, digamos, de centro derecha, centro izquierda, un sector de la izquierda que se acerca nuevamente, y por eso es que hay un 43% en las últimas encuestas frente a un 25% de Guillermo Lasso, que como ustedes recuerdan fue el alfil de George Bush en el pasado. Y Yacu Pérez, que lo mencionaron ustedes tres muy bien, con un 19%, es del movimiento indígena, pero acuérdense que el movimiento indígena hoy día también está dividido por el tema del conflicto con las petroleras y los reclamos de tierra. Entonces es muy interesante lo que va a pasar en estas elecciones, porque pareciera que la tendencia va a ser similar a lo de Bolivia, y vamos a tener de nuevo una renovación del gobierno hacia un sector más moderado de izquierda, de centro izquierda, y apoyado por la clase media. Pero Luis, entonces, en términos reales, ¿Ecuador va a volver a ser lo que fue hace 5 o 10 años? No, yo no creo que se regrese, digamos, a una política, digamos, de un corte más radical como las que tenía Rafael Correa, que sin duda fueron una década de avances, de grandes obras, de grandes autopistas, incluso de trenes y cosas, todo este tipo de cosas que llevaron a Ecuador a ser un punto de referencia para el turismo internacional, incluso para que países ricos, sectores que se están retirando, como en Canadá, escogieron a Ecuador como un punto de retiro, porque era un avance significativo en América Latina. Pero, dadas las divisiones que han habido internas, dado que un sector, digamos, de centro-derecha estaba inconforme con la aproximación, digamos, hacia Rusia y particularmente hacia China, y el alejamiento de Estados Unidos que causó esas divisiones, yo no creo que se regrese a exactamente el mismo punto, pero sí se van a renovar las relaciones, por ejemplo, con China, se van a renovar las relaciones con Rusia, se van a renovar las relaciones con Venezuela y con Cuba, pero internamente la política va a ser más moderada, es lo que estoy pensando. Además que Andrés Araúz y Carlos Rabascal son mucho más moderados, a pesar de que este binomio pertenezca y vengan digamos, de ese grupo, de ese núcleo del correísmo. Son gente más moderada. Vamos a tener un gobierno de izquierda moderada. No vamos a regresar exactamente lo mismo, pero sí vamos a tener de nuevo como una recuperación de algunas políticas sociales muy importantes, el mismo subsidio a la gasolina, el tema de la salud. Ustedes saben, por ejemplo, que el país que más mal manejó el tema de la pandemia en su comienzo fue Ecuador. Eran decenas de muertos en las calles, en Guayaquil, por ejemplo. Sí, no, realmente, Luis, el tema de Ecuador es un tema apasionante. Yo creo que después de que termine las elecciones, eventualmente vamos a abrir un espacio para eso. Vamos a hacer un corte aquí antes de entrar al tema con nuestro invitado Luis Mata, porque vamos a tener una entrevista, perdón, es un comercial realmente en vivo. Pero vamos a darle a todos ustedes, a ver, es domingo, seguramente usted está pensando a esta hora qué cocinar, o está pensando en el menú de este fin de semana y de esta semana, y por eso vamos a contactarnos con Flor, de La Sazón de la Tía Flor. Flor, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, muy buenos días, un gusto estar aquí con ustedes, ¿cómo están? Pues súper contentos de tenerte, Flor. A ver, yo les quiero hacer así, honestamente, un comercial honesto de que ya las probé, esas carnitas que vende la tía Flor, con sus tortillitas hechas a mano, su chilito. Cuénteme, Flor, ¿qué opciones tiene para esta semana? Claro que sí, mira, les contamos, tenemos unas promociones buenísimas. De martes y miércoles, todos nuestros tacos de carnitas, birria, cochinita, pibil, bistec, suadero o pastor,
los tenemos a solo $1. ¿Qué? ¿$1? $1, así es. ¡Guau! ¿Y cómo la gente puede hacer el pedido, Flor? ¿O de qué lo tiene que hacer con anticipación? Porque me imagino que tienes una venta loca con esos precios. Muy buena venta, pero mira, pueden visitarnos en nuestra dirección que es 1549 O'Connor Drive, East York, o pueden hablarnos a nuestro celular que es 416-689-2450. Perfecto. Flor, ustedes también tienen un servicio fantástico para todas aquellas personas que no les queda tiempo de cocinar o para todas aquellas personas que ya la pandemia los terminó alejando de la cocina. Y es que ustedes les pueden llevar cada día de la semana pues la comida solamente para que la metan al horno, ¿cierto? Cierto, es una promoción buenísima. Nosotros hacemos un menú riquísimo todos los días lunes y lo entregamos a domicilio sin ningún costo, el servicio a domicilio, y es para que no se preocupen por cocinar. Usted solo lo mete al micro y come buenísimo. Genial, fabuloso, bueno, excelentes precios. Yo quiero una pregunta. Dígame. Con esto de los tacos y todo eso, ¿hay sistema delivery o todo eso? ¿Hay delivery o solamente tienen que llegarlos a traer al local en East York? Flor. Sí, los martes y miércoles de $1 solo es pasando a nuestra sucursal. Claro. O los fines de semana, todos los fines de semana tenemos delivery en todo Toronto, Brampton, Scarborough, todo sin ningún costo. Bueno, y también los fines de semana ustedes tienen los paquetes de carnitas, de choricito, del pastor, una cosa fabulosa, ¿cierto? Riquísimos, así como tú lo dijiste, con sus tortillitas, sus salsitas, sus limoncitos, sus totopos. Recién hecho todo y hasta la puerta de tu casa. Fabuloso. Nuevamente tu número de teléfono, Flor. Claro que sí, es 416-689-2450. Ok, ahí está, Flor. Muchísimas gracias. Amigos Radio Escucha, les dejamos las excelentes opciones para que ustedes puedan disfrutar de el sazón de la tía Flor. Muchas gracias, amigos, amigas, por estar con nosotros. La Sazón de la Tía Flor es uno de nuestros patrocinadores y estamos promoviéndolo, obviamente. Si usted quiere anunciarse en nuestro programa, avísenos y con gusto vamos a ayudarle a que su negocio crezca aquí a través de Ondas FM y de Debate Radio. Tengo unas quejas que me han estado mandando por WhatsApp, que dicen que dejemos de estar leyendo los teléfonos, dicen. Miren, los teléfonos celulares. Miren, déjenme explicarle a nuestra audiencia que nos mira por Facebook que lo que sucede es que aquí, como somos multitask todos, ¿verdad? Nosotros hacemos la transmisión por el 91.9 FM de Toronto, Ondas FM, pero también a través de las redes sociales. Entonces, lo que sucede al principio es que tenemos que darle share, compartir el programa en las diferentes redes que cada uno de nosotros tiene, y eso es lo que estamos haciendo. Cuando Luisa está hablando, yo lo estoy haciendo, Gilberto lo está haciendo, cuando yo estoy hablando, Luisa lo hace. Algunos somos menos tecnológicos, ¿verdad? Y nos cuesta caminar. Yo no me incluyo ahí. Yo no me incluyo, dice el descarado. Nos cuesta caminar y masticar chicle a la vez, entonces somos más lentos. No es porque sean hombres, ustedes saben, pues no tiene nada que ver con que sean hombres. Entonces, eso es por eso es que nos ve a veces en el teléfono. Y, por ejemplo, para hacer la conexión con la Sazón de la Tía Flor, cuestiones a veces de qué programa viene, etcétera, etcétera. Bueno, son ese tipo de cosas, no es que no estemos poniendo atención para nada, pero gracias por la observación. Al contrario, es porque estamos poniendo demasiada atención en lo que está pasando aquí adentro. Pero bueno, vamos a conversar, tal y como les habíamos dicho, con una persona que ha sobrevivido al COVID-19 y que le ha tocado duro, pues obviamente le ha complicado la vida, sin lugar a dudas. Y es nuestro buen amigo Luis Mata, periodista, escritor, trabajador comunitario, defensor de los derechos humanos. Realmente es una persona que trabaja mucho en la comunidad y que obviamente sentimos nosotros que ha sido afectado, pero él está aquí con nosotros este día, con usted en esta mañana, para hacernos énfasis en la gravedad de esta enfermedad. No es un juego, o sea, es algo serio, tómelo en serio. No se arriesgue.
y con Luis lo que va a hacer es contarnos. Luis, nos gustaría que nos contaras la historia, como una historia, para comenzar. ¿Cómo fue que adquiriste la enfermedad? ¿Qué pasó y cuáles fueron los primeros síntomas? ¿Qué siguió después? O sea, que nos hagas un relato. Te vamos a ir interrumpiendo para aclarar un par de cosas, tanto Gilberto, Luisa o yo, pero básicamente nos gustaría que nos contaras la historia. No tanto las valoraciones en este momento, sino primero que nos contés la historia para que la gente se identifique y, mejor dicho, pueda identificar cómo ellos pueden adquirir esta enfermedad y qué es lo que pueden sentir. Y sobre todo, Luis, la primera pregunta, ¿cómo fue el contacto? Porque te lo pregunto yo porque yo todos los días tomo el tren, tomo el streetcar, medianamente platico con la menos cantidad de gente posible, pero hay gente, voy al supermercado una vez a la semana, y entonces hay ese miedo, y particularmente te lo digo, tengo ese miedo de que en algún momento me voy a contagiar, y no solo yo, voy a contagiar a mi familia. Entonces, y a nosotros aquí en la radio. Exactamente. El miedo de nosotros. Entonces, ¿cómo fue tu contacto? Gracias, Gilberto, y gracias por invitarme y darme la oportunidad de compartir una experiencia que definitivamente ha cambiado mi percepción y mi vida en muchos sentidos, no solamente en la parte física, sino en la parte emocional, y también la forma como ahora en adelante me aproximo y entiendo lo que significa una pandemia, y particularmente esta pandemia del COVID-19. Digamos que, yéndome algunas semanas antes del contagio, para mí la pandemia era como algo lejano, algo que solamente lo veía en las noticias, y que de pronto tenía la sensación cuando uso el GO Train, o cuando uso el TTC, o cuando iba a los sitios públicos y veía que distanciamiento de la gente y las máscaras, tenía por momentos la certeza de que eso estaba ahí, que existe, pero el resto eran en las noticias. Inclusive, a pesar de que había tenido amistades que lo habían padecido, seguía sintiéndolo en la distancia. Sentía que me estaba protegiendo, sentía que el uso de la máscara y lavarme las manos a menudo era suficiente, y que tenía que esperar al momento de que llegara la vacuna y listo, ya todo iba a pasar así. Sin embargo, esa confianza que a veces que tenemos en nuestros propios cuidados y en la forma como enfrentamos situaciones, hace que tengamos un exceso de confianza. Que por un momento nos descuidemos. Hubo un descuido. Y creo ahora, después, cuando estaba enfermo, cuando estaba en la situación, padeciendo el virus, los síntomas y todo esto, estuve haciendo memoria un poquito de lo que podía, y me di cuenta que hubo muchos otros momentos en los cuales yo me relajé y que tuve suerte. El 11 de enero de este año, en un lugar, digamos, donde estaba con un grupo de gentes, yo no voy a mencionar el lugar, porque claro, por el estigma. Es confidencial, pero ni tampoco la persona, ni mucho menos. Pero, digamos, un amigo había viajado, había ido a otra provincia, y este amigo había tenido una reunión o había estado en un lugar público. No se sabe exactamente aún, porque el tracking que se ha hecho aún no ha arrojado los resultados esperados, o no se han compartido aún, tal vez. Lo concreto es que de esa otra provincia, de Quebec, eso sí lo puedo mencionar, un poco más allá, entre Ottawa y Montreal, en algún lugar, lo adquirió. Y esta persona, este amigo, sufre de alergias. Entonces es normal verle, digamos, moqueando algunas veces, o ese tipo de cosas, porque tiene varios tipos de alergia, y ya uno se acostumbra a convivir con una persona así. Es una persona muy querida, muy respetable, muy valiosa, es un muy buen amigo. Yo lo asumí que era una alergia, él también, y los que estábamos a su alrededor. Y estuvimos hablando, y resulta que cuando uno habla, hay momentos en que se quita la máscara para comer, para tomar café.
y en uno de esos momentos quizás nos transmitimos. Él ya tenía el virus, pero él no sabía. Él se enfermó ese mismo lunes por la noche, se sintió un poco más mal de lo normal, ese lunes 11 de enero, y el día martes 12 fue a hacerse el examen, y por suerte se lo dieron esa misma tarde, no, se lo dieron el miércoles, y le dictaminaron que él estaba infectado con COVID-19. Nosotros todos nos alarmamos porque hemos estado con él el día lunes. El día martes él no nos vimos otra vez, teníamos una reunión prevista, no nos vimos porque estaba malo, estaba enfermo. Y yo estaba esperando, todos empezamos a protegernos, a mirar cómo tomábamos antigripales, ese tipo de cosas. Tomé vitamina D3 y vitamina C, pensando en protegerme, y yo, si me llega a contagiar, por lo menos estar fuerte. 4 días exactamente después, el día jueves, empezaron los síntomas. En realidad empezaron el miércoles en la noche, tarde en la noche. Yo pasé una noche regular, me sentía como incómodo, y el jueves me sentí definitivamente enfermo. Me sentía muy agotado, tenía momentos de fiebre, me sentía incómodo, como cuando uno le va a dar un flu. Yo decía, pero tengo la vacuna del flu, me puse la vacuna, estoy protegido para esto, no sé qué va a pasar. Y esa noche, el jueves, me enfermé muchísimo, digamos, en una escala del 10 al 100%. 100% va a ser el máximo, digamos, de síntomas, de dolor, de fiebre, etcétera. De repente se subió intensamente a un 50%. Yo hice una especie de monitoreo, no sé si de pronto en la cámara lo puedan ver, pero esto lo hice como en el 4º, 5º día de enfermedad, comencé a hacerlo. No lo movas, Luis, no lo movas. Solo ponlo en la cámara. Ahí, sí, quieto, no lo movas. Ahí sí, ahí se mira, correcto, sí. Empecé a hacer anotaciones porque me interesaba, perdóneme, pero para mirarlo, necesito hablar un poco, para hablar necesito mirarlo. Digamos que a un 50% me sentí muy enfermo, y entonces sacamos la cita online para el test. Para hacer el test, para descartar o para confirmar cualquier situación. La cita nos la dieron para el siguiente domingo, es decir, estamos hablando de 4 días, 5 días después. Sí, para el 15, pero llamé nuevamente y me comuniqué. Tengo que comenzar a reconocer que el Departamento de Salud Pública tuvo una respuesta muy, muy buena, muy acertada, muy profesional, al menos en la región en que yo vivo, en la zona de Durham. Y inmediatamente me dijeron, no, usted puede adelantar su cita y hagámosla esta misma tarde, el día viernes. Fui a la cita, fui con mucha fiebre, y ahí cometimos otro error, quiero comentarles. Fui con mucha fiebre, mucho cansancio, mucho dolor en el cuerpo, y mi esposa me llevó, ella estaba bien. Y me dieron el resultado al otro día, y efectivamente salí positivo, tenía COVID-19. ¿Y cómo fue ese momento, Luis? Porque, a ver, yo creo que todos los que estamos aquí en más de una ocasión nos hemos tenido que hacer la prueba de COVID-19, y sin duda alguna te da un poco de nervio, ¿no? A mí me pasó igual un caso que estuve expuesta, gracias a Dios pues fue negativa la prueba, pero esa ansiedad de estar esperando ver el resultado luego de que estás en tiempo de pandemia. ¿Cómo fue ese momento en el que dijiste, cónchale, de verdad sí, es positivo? Gracias, Luisa. Hay 2 tipos de secuela. Voy a hablar de las que deja, pero también las que uno vive en esos días de incertidumbre, de mucha incertidumbre. Sí. El día viernes, estamos hablando ya del día, del segundo día de que me infecté. Yo me infecté el lunes. El día viernes tuve uno de los picos más altos. Yo pensé que había sido el pico. Como todo el mundo habla de un pico, se subió, digamos, a una escala del 70%. Yo lo puse ese día como el 70%. Ese día viernes que me había... Sentía el nivel de enfermedad. ¿Cómo eran los síntomas? Me dio muchísima diarrea, daño de estómago, pero a la vez me dio mucho vómito, y el dolor es un dolor muy intenso, un dolor que no lo puedo describir plenamente. Es un dolor en todo el cuerpo, parecido al del flu, pero este dolor es un dolor que se te mete como en las entrañas, es muy, muy, muy fuerte.
Y cuando tú combinas mucha fiebre, mucho dolor en el cuerpo, vómito y diarrea, esas 4 cosas, tu cuerpo se comienza a perder energía a una velocidad increíble. O sea, es increíble el nivel de fatiga, el nivel de cansancio, el nivel de debilidad que tú sientes. Pero lo que más me asustó fue lo siguiente. Me comuniqué con mi doctora de familia, una persona excelente, un excelente ser humano. Yo estoy muy feliz con mi doctora de hace muchos años. Puedo mencionar su nombre, la doctora Pritchard, porque le hago un homenaje. Es una persona muy consciente, un excelente ser humano y profesional. Pero ella fue muy sensata, es una persona muy clara y al punto y al grano. Me dice, para esto no hay remedio. Para esto los antigripales merman, reducen, morigeran, creo que usó ese término, como que suavizan, pero no es una cura, no existe. No existe. Yo tenía la esperanza porque había leído mucho y sabía que en Cuba, por ejemplo, usan el interferón como una manera de reducir los síntomas, no cura la enfermedad, pero lo reduce dramáticamente. O sea, Luis, es mentira que la lejía cura, pues, como decía Trump. Sí, exactamente. Entonces eso me llenó de mucha tristeza y me llenó de susto. Voy a hacer esto. Claro. Por primera vez sentí temor. Yo en el pasado sufrí una situación de salud en mi cerebro y tuve temor, pero era una que me daba como un tiempo para planear, para pensar, y como que tú haces planes y dices, bueno, hasta un programa de funeral puedo comprar y aliviar la situación de mi familia en el futuro, pero esto no, esto era una cosa que llegó de repente, que se puso muy intensa de repente y no te da tiempo de nada y no tienes energía ni siquiera para pensar y planear qué vas a hacer, y luego te dan esa noticia de que es tu cuerpo el que tiene que luchar contra eso, que tienes que descansar, y si el oxígeno te falta, si el nivel de oxígeno se te baja mucho, para evitar un daño en los pulmones tienes que ir al hospital. Y la doctora sí me dijo que tenía que hacerlo. Tuvimos una idea muy importante ese día. Mi hijo, que explora muchísimo y está en una era más moderna que yo, definitivamente, que nosotros, buscó un oxímetro en español. Luis, sobre eso, punto, exactamente eso quiero llegar. Mucha gente todavía desconoce qué es esa herramienta que se está poniendo muy de moda, cómo se utiliza, porque te digo, yo he escuchado y vi, no lo vi, pero sí conocí el caso de mi cuñado, él vive en San Francisco, que le dio COVID hace como 2 meses y el problema de él fue el excesivo dolor de cabeza, me decía, y también el tema del oxígeno. Entonces, cuéntanos un poquito qué es eso y cómo las personas pueden tener claridad de usarlo. Bueno, esto es muy, muy curioso, muy interesante. Ustedes saben que cuando estamos hablando de que a mi edad, yo tengo todavía, por fortuna, la capacidad de la sorpresa, la capacidad de la emoción, ¿no? Frente a las cosas que están impactando este mundo, este planeta. Y yo recordé automáticamente que un oxímetro era del tamaño de una mesa. Y además los últimos, los más modernos, en Canadá, uno de los 7 países más desarrollados del mundo, son un trípode alto con un aparato de ese tamaño, digamos, como si estuviera mirando mi cabeza, sería como unas 2 cabezas mías, con una serie de relojes y marcas y cosas electrónicas y que te conectan al dedo y te ponen varias cosas en el pecho. Ese era el oxímetro que yo conocía. Pero ahora me encuentro con que el oxímetro, ahora después del break, lo voy a traer para mostrárselo. Es de este tamaño, un aparato muy pequeño que lo pones en el dedo, se recomienda ponerlo en el índice, en cualquiera de las 2 manos, y en cuestión de segundos te indica cuántas pulsaciones de corazón tienes y cuál es el nivel de tu oxígeno. Yo nunca pensé que el nivel del oxígeno se pudiera ver, palpar de esa manera, y menos que un aparato tan moderno y tan costoso, que costaba cientos de miles de dólares, que ahora sea una cosa que se puede conseguir, digamos, en Amazon. Por para Amazon, variar. que llega de un día para otro, sí, y que vale $30. Y yo decía, pero no, bueno, $50 con todo. Esto es increíble. O sea, en medio de mi dolor y mi angustia,
tuve un momento de alivio al ver que hay cosas que han cambiado muchísimo en la humanidad y que tengo acceso a algo. Y también sentí una angustia, ¿no? La injusticia, porque hay muchos lugares del mundo donde esto Claro. no tiene acceso. Y Amazon, y esos Sí. aparatos no llegan, hay pobreza, hay bloqueos, hay etcétera, etcétera, muchas cosas, y la gente no puede tener acceso a ese Luis, tipo de... Luis, Lo cuando, completo cuando es que mi compraste el estudio está bien. oxímetro, oíme, cuando compraste el oxímetro, entonces, ¿estabas en la cúspide de tu enfermedad? Yo pensé que estaba en la cúspide, un 70% significa, yo tenía, voy a ser un poco gráfico, es un poco feo, pero tengo que ser, digamos, natural y honesto con la audiencia de Claro. debate. Yo el día sábado, estamos hablando el día sábado, si miro mi calendario Como el para hablar, cuarto día de tu contagio. No, sexto día. exactamente, pero hablando en números, Sexto, estamos hablando del sexto domingo, 16, séptimo del casi. 16 de enero, el 15 en la madrugada y el 16 de enero, yo tuve esta experiencia. Yo me sentaba con la diarrea y automáticamente, apenas con tiempo suficiente para soltar el agua, me volteaba para vomitar. Mm, Y entonces pasé algunas horas en esa situación. Era el momento, no era todo el tiempo, eran momentos. Digamos, una media hora en eso, luego a la cama, al desespero, luego en un par de horas de nuevo. Eh, Tener las dos cosas a la vez wow, sí. en un momento francamente asusta, causa temor, voy a reconocerle un poquito de pánico, y sobre todo que tú sientes como la energía se te va, y ese día yo pensé que era el pico porque el día domingo de repente se bajó, digamos, a un 30% la intensidad de dolor, fiebre, la diarrea se fue. Y el día lunes, el siguiente lunes al 11 de febrero, al 11 de enero, perdón, estamos hablando del 18 de enero, yo llegué a un momento en que tenía solamente un 10%, de acuerdo a la estadística que yo estaba llevando, bajé a un 10% de nuevo. O sea, ¿Estabas bien? bajé, yo dije, qué felicidad. Pero Ya a ver, Luis, pasó. fíjate que yo he hablado con varias personas que se han contagiado y todas, casi todas han concluido de que justo eso pasa 1 o 2 días y luego te viene otra recaída que es en muchos casos peor que lo que ya tenías. ¿Fue tu caso también? Sí, Luisa, pues yo no estaba enterado de eso. Tuvimos mucha felicidad porque ustedes saben que en esos momentos, como tú no duermes, esa es la otra, que pierdes la capacidad de dormir por el tema del dolor de cabeza. Se me olvidó mencionar que yo sufro de migrañas y era un dolor de cabeza diferente, porque en la migraña te duele media parte de la cabeza, un lado. A mí me duele particularmente el lado derecho, pero con esto de la pandemia, con el virus, sentí el dolor en toda la cabeza, especialmente en el top, y es como si tienes un sombrero muy pesado en la cabeza. Entonces te angustia, te desespera, porque ese cansancio en los ojos y el peso en el cerebro te agota demasiado. Pero sentí un alivio y fue mucha la felicidad. Y quiero decir que volví a la ducha. eh, eh, yo no salí de mi cuarto, fuimos muy rigurosos. Estaba en mi encierro, en mi cuarto, en el cuarto principal con nuestro baño privado. Ah, pero otra vez la ventana, incluso me atreví a abrir la ventana, a tomar aire de afuera, me sentí perfecto, pero fueron unas horas. El día lunes en la noche, el día a amanecer el martes 19 de enero, jamás en mi vida estuve tan enfermo. Wow. Además que fue un salto dramático del 10 al 90%. Es la segunda columna, ¿no? Cuando se sube. Y cuando yo pongo ahí el 90%, te estoy hablando de dolor, de angustia, de desespero, de fiebre, y de una debilidad increíble, que ir de tu cama al baño, dentro del mismo cuarto, te da tanto mareo y tanto que te tienes que tener de la pared, porque es demasiada la debilidad. Yo me asusté, yo dije, bueno, esta sí fue. Y
y se me afectó la memoria, no me acordaba de nada. Quiero decir aquí algo que Wow. puede ser gracioso, pero comenzando se me olvidó a quienes les debía plata, ¿no? Pero eso es mejor, Y Luis. ese efecto secundario que permanece, Luis. Digo, pues, ¿para qué? Pero bueno, hablando seriamente, dígame, trataba de recordar nombres, momentos, o sea, situaciones inmediatas. ¿Qué? Entonces me asustó mucho porque yo dije, oh, híjole, esto es grave, esto es más grave de lo que yo pensé, porque me causaba mucho cansancio pensar. Yo no sé cómo describirlo, pero sientes cansancio de pensar. Uno siente cansancio cuando corre, cuando camina, cuando juega, pero sentir cansancio por pensar es algo especial. A mi doctora, que es muy buena, me dijo tiene que relajarse, tener la calma, meditar en una forma muy tranquila y pensar en cosas buenas y alejarse de las noticias. Tal vez eso le ayude a equilibrar, y efectivamente me ayudó muchísimo, y vino otra bajada increíble que fue, digamos, el miércoles 20 de enero, otra vez como a un 20% después de ese pico tan alto, pero comenzó algo nuevo para mí. En esos 2 días, el 18 y 19, se me afectaron los pulmones. Y el día miércoles 20 y jueves 21, en esos 2 días vi la utilidad de tener el oxímetro, porque mi oxígeno se bajó. En esos días yo conversé con Oscar a propósito, y creo que compartí una foto de los resultados, y a mí ya me han explicado, yo he leído muchísimo, que a mí me bajaba 93% el oxígeno, y el óptimo tiene que ser 99, 98, 99%, el 100%, of course, a una persona atlética y joven y fuerte, pero digamos 99% estaba muy bien para mí, pero bajar al 93 yo lo consideraba todavía que lo podía superar. Resulta que ese jueves se me bajó por debajo del 90 y bajó al 88%. Como ustedes bien saben, en el 84, 83%, Es hospitalización. 85% la persona necesita oxígeno ya. Sí. El oxígeno es para poder respirar. Y si se baja de 80, digamos, entre 80 y 79 necesita ser entubado. Entonces, cuando yo tenía en 88, realmente me asusté, porque otra doctora que tengo amiga, una excelente profesional, una amiga, y mi doctora misma, pero Milla, mi doctora, Milla, que no es mi doctora, pero es mi amiga, me explicó: usted déjese de juegos y tiene que irse para el hospital. Por una razón: si usted permanece varias horas con ese nivel de oxígeno, sus pulmones se van a afectar gravemente para siempre. No 2, 3 meses, para siempre. Y su cerebro. Entonces, yo estaba muy asustado, alcanzamos a alistarnos, mi esposa me ayudó a vestirme, todas esas cosas. Yo me alisté para ir al hospital, pero no quería ir al hospital. No quería. Primero, por una razón. Sé que hay una urgencia, Claro. que están a tope los hospitales, Ujú. que los UCI están llenos. Por fortuna aún tenemos máquinas respiratorias y cosas a la mano, pero no son tan numerosos digamos, la disponibilidad de esos aparatos. Y por alguna razón psicológica y personal, y voy a confesarlo, siento temor. Es el último recurso. Eché mano de mi esperanza, eché mano también de la oración, ¿por qué no decirlo? Yo tengo formación marxista y cristiana, las dos. Eso es un poco raro. Pero te queremos. No, pero es que yo te digo, yo en esos momentos, si no es la esperanza o creer, o sea, independientemente. Que Luis le rezaba a Marx. Me tiré, entre otras cosas, me puse en el piso a relajarme lo más que pude, a hacer ejercicios de respiración muy suaves, a mantener la respiración, a hacer un esfuerzo, y logré ir recuperando el oxígeno paulatinamente, a tomar muchos líquidos, fruta, y empecé a ponerle más vitamina D3 al cuerpo, porque la D3 ayuda bastante. Luis, pero contanos, ¿fuiste al hospital o no fuiste al hospital? No fui al hospital. Nos alistamos para ir al hospital, estamos para llamar la ambulancia y todo, para el tema de la emergencia era más rápido.
Pero a pesar de que mi hijo y mi esposa me empujaron a que lo hiciera, ya mi doctora me había advertido que tenía que hacerlo. Hice el esfuerzo y ya vestido, ya listo, ya con la tarjeta de salud en el bolsillo y todo listo, volví, me tiré al piso y volví a recuperar un poco de oxígeno, volví a medírmelo y volví a llegar a 91%. Yo dije, si el 91% yo no voy, yo ya por encima de 90 no voy al hospital. Yo sé que es grave, pero no voy, me quedé. Y así fueron pasando los días hasta que, digamos, el día viernes 22 de enero, mi oxígeno estaba otra vez en 94%, yo manteniendo la calma, y volvió, hubo un pico ese viernes 22 como de dolor, que llegó, digamos, como al 30%, pero después de ahí para allá comenzó a bajar hasta el día, hasta día, digamos, voy a mencionarlo, yo tuve 18 días de enfermedad, 18 días de enfermedad, y ya en la semana digamos, del 25 al 29, yo me agotaba muchísimo, pero ya había superado la enfermedad. Me quedaron secuelas de dos tipos. Sí. Me quedó una secuela física y me quedó una secuela emocional. Luis, a esa parte quisiera llegar yo porque quizás la parte filosófica, y quiero recordarte unas palabras que tú nos dijiste el domingo 29 de noviembre, sí, que lo apunté porque me llamó la atención. Espero que te acuerdes, estábamos hablando sobre el tema de los trabajadores migrantes y toda esa parte, sí, y al final salió el tema de la vacuna. Entonces tú dijiste, y creo que lo apunté por acá, que tú y tu familia estaban analizando el tema sobre ponerse o no ponerse la vacuna. Y entonces cuando hoy tú dices lo de las secuelas, tanto físicas como psicológicas, y llegando quizás a la parte filosófica de esto, ¿qué es lo que has aprendido? ¿Qué aprendiste en torno a este tema del COVID? Y sobre todo, ¿ha cambiado tu mentalidad, tu positividad en torno a las vacunas, en torno al concepto de vida que manejamos? Déjame decirte que, digamos, en la parte, digamos, también materialista de mi formación humana, social y personal, yo tengo un enorme respeto por la ciencia. Y efectivamente yo creo en las vacunas. Lo que pasa es que con esta vacuna, como todo ha sido tan veloz, y esta pandemia, a diferencia de pandemias que vivió la humanidad en el pasado, que viajaban en burro, caballo y luego en barco, esta pandemia viajó en avión y se regó por el mundo, en un mundo mucho más universal, se regó por el mundo, y esta pandemia afectó todos los niveles de la sociedad. Y fue demasiadamente veloz. Entonces, a esa misma velocidad con que la pandemia se expandió, laboratorios y países se dedicaron al tema de la vacuna, y yo en esto sí tengo, digamos, algunos bias, como se dice en inglés, no recuerdo exactamente la palabra en español, pero yo siempre he pensado que cuando hay un sentido muy comercial, además que por principio personal, humano y político, yo apoyo que la salud sea una política de Estado, que esté financiada por el Estado, que sea un derecho humano, es un derecho humano. Siempre he estado en contra de la privatización de la salud. Me parece horrible, me parece desastroso, me parece un gran atraso en la humanidad. Y cuando todas estas compañías privadas aparecen con la vacuna a una enorme velocidad, yo pues efectivamente siento desconfianza, pero hoy día las cosas han cambiado, ha habido variables muy interesantes, otros países han aparecido en el panorama internacional, vacunas que han sido descartadas hoy tienen mucha fuerza a nivel internacional, mucho reconocimiento, entonces se comienza como a balancear un poco la situación, hay ya un poco más de colaboración y más diálogo internacional al respecto, y yo me siento más confiado en este momento. Y sobre todo algo que Gilberto mencionó al comienzo de este programa, que ustedes estaban discutiendo, valoro enormemente que Canadá, nuestro país actual, siendo un país tan poderoso y tan desarrollado, que no tenga, digamos, un desarrollo de sus propias vacunas, me parece increíble, y saludo que Canadá dé ese paso.
y que comience a trabajar en su propio, porque tenemos los avances tecnológicos y la ciencia. Luis, dame un minuto, Luis. Luis, dame un minuto. Amigos, amigas, usted está escuchando su programa Debate Radio. En cabina, Gilberto Roel, Luisa Moncada, Oscar Vigil. Nuestro invitado especial de hoy, Luis Mata, sobreviviente del COVID. Alguien que le tocó lidiar durante 18 días, como él explica, con esta enfermedad, lo más grave, y que tiene pues probablemente secuelas secundarias. Vamos a robarle un par de minutos más al programa Fabián Merlo, que viene a continuación para hacer el cierre con Luis. Ya el tiempo se nos acabó, sin embargo pues vamos a robarle un par de minutos a Fabián. Luis, retomando para cerrar, decís que te quedan secuencias físicas y psicológicas. Brevemente, ¿cuáles son esas secuelas? Consecuencias, pues vaya, del COVID. Definitivamente el agotamiento, la fatiga, me canso muy fácilmente, el cuerpo, ya me han informado, tanto el departamento de salud, que fue me ayudó muchísimo en esto, me han dicho que en 2-3 meses voy a estar recuperado, el proceso de los pulmones me va a recuperar mientras mantenga mis vitaminas y mi buena alimentación y mis cuidados, se va a recuperar, y el tema de la memoria también irá viniendo lentamente, o sea que mis deudores pueden estar tranquilos. Eso no tengo afortunadamente, pero bueno. Lo otro es emocionalmente me afectó muchísimo, porque los niveles de incertidumbre, sobre todo me hace sentir injusto cuando veía noticias que hay mucha gente que no tuvo los cuidados y las protecciones que yo tuve, y los accesos que yo tuve. Eso me hace sentir muy triste. Y toda la incertidumbre que viene de cara al futuro con las nuevas vertientes, las nuevas variantes del COVID. Cuando fui informado que yo voy a estar positivo durante los próximos 3 meses, no necesito examen de COVID durante los próximos 3 meses. Sin embargo, no voy a transmitirlo, pero nada está confirmado, ni confirmado ni descartado que yo tenga defensas para las nuevas variantes, o sea que me puedo infectar. Claro. Y para ser honesto con la audiencia y con ustedes, yo no quiero tener esa experiencia de nuevo. Siento pánico, y yo invito a la audiencia de Debate Radio y a todos mis amigos y a mis amigas que extremen sus cuidados mientras esperamos la vacuna, la que sea, que extremen sus cuidados, que no haya momentos de relax, que dentro de nuestro círculo de amigos y de nuestra familia, es duro no poder abrazarnos y besarnos y saludarnos con el afecto que lo hacíamos en el pasado, pero esa distancia, que es una de las secuelas emocionales para mí, que he tenido grandes amigos con los cuales tengo que verme ahora de lejos, y sentir ese deseo de abrazarle, pero no puedo y no quiero, porque quiero proteger a mi amigo y a mi amiga. Mantener ese cuidado va a ser muy importante mientras esta pandemia logramos doblegarla. Tenemos la ciencia y la capacidad para hacerlo, pero necesitamos del compromiso ciudadano y de la gente para protegernos, porque protegiéndonos a nosotros, protegemos a nuestra comunidad, protegemos a nuestra sociedad. Fuertísimo mensaje, fuertísimo tu mensaje, Luis, sobre todo en un momento en el que ya el día de mañana se ha anunciado que las autoridades provinciales van a dar a conocer cuál va a ser el plan de reapertura gradual de Ontario, y es importantísimo conocer el caso de Luis, porque la gente de repente puede decir, bueno, ya, regresamos en los hotspots, o sea, ya va a ser vamos bajando, y te puedes empezar a confiar nuevamente, y como tú dices, el punto es que uno lo puede pasar y tú puedes quedar bien, pero no sabes si las personas a las que tú vas a contagiar van a tener la suerte que tuvimos nosotros, ¿no? O la suerte que tuvo Luis de pasarla muy mal 20 días, pero estar ahora con nosotros platicándonos, ¿no? Yo quiero hacer un reconocimiento especial a Luis por la valentía de ponerse enfrente de la cámara, enfrente del micrófono y hablar del caso. Y les digo esto porque hay una cosa que es un poco absurda, en mi opinión, que es el estigma, ¿no? Sí. El estigma con las personas que se enferman, que contraen el virus, y la gente lo esconde, la gente, no sé, hay una cosa ridícula en nuestra sociedad, y no digo solo aquí en Canadá, sino en general, en todos lados. Entonces, Luis, yo creo que esa valentía tuya de pasar al frente y decir, yo viví esto, no se lo recomiendo a nadie, cuídense, tomen las medidas,
Eso es algo que yo quiero destacar, Luis. Y otra cosa que yo quiero destacar también de Luis es el trabajo que Luis ha hecho, ¿no? Por los trabajadores migrantes temporales también, que tuvieron un buen número de infecciones que lamentablemente por lo menos 3 de ellos perdieron la vida y que Luis estuvo al pie del cañón acompañándolos, apoyándolos también con el FCJ y fue importantísima la labor que tú hiciste y mira, pues ahora Luis, estás breve despedida, Luis, que ya hoy sí nos estamos acabando. Gracias, Luisa, por mencionar el lugar de el FCJ Refugee Center, el centro de refugio, porque es un espacio de ayuda y de solidaridad y acompañamiento precioso en esta ciudad y en esta provincia. Y bueno, volveré a mi trabajo y estoy feliz de estar con ustedes. Gracias por esta invitación, por este diálogo, por esta conversación. Y gracias por poder expresarle mi perspectiva y mi punto de vista y mi experiencia a la comunidad con la cual quiero mantener este diálogo y esta conexión, porque yo quiero mucho mi ciudad, quiero mucho mi provincia, quiero mucho este país, tengo una enorme gratitud y yo creo que todos, entre todos, vamos a salir de esta y ustedes hacen un gran aporte contribuyendo con estas reflexiones de carácter público sobre situaciones que afectan a nuestra comunidad. Muchas gracias a ustedes tres, Luisa, Gilberto y Oscar, por este bonito momento esta mañana de domingo. Gracias a vos, Luis, te deseamos lo mejor y más adelante obviamente te vamos a volver a invitar para hablar, como siempre, de las temáticas locales e internacionales que nos encanta hablar con vos. Una amiga dice que hablas mucho, pero le digo que está bien. Porque, no, sobre todo que se está recordando ahorita, recordando. Y esto que no se ha acordado de la mayoría. No estoy hablando de la enfermedad, sino de los análisis políticos. Tengo que echarse a Luis al agua. Pero son cosas que tenemos que conversar, que tenemos que hablar, todas las temáticas canadienses y latinoamericanas. Luis, muchas gracias. Le cedo el micrófono ahora a don Gilberto Rogel para que él hable primero sus 30 segundos. Para que se lo garantice. Sí, para que se lo garantice, porque si habla Luisa primero se lo acaba. En 3 palabras, y quiero rescatar lo que Luis Mata decía hace un segundo: respete la ciencia, y esperemos que los gobiernos federales y provinciales aceleren el tema de la vacuna para que por lo menos allá por septiembre ya la tengamos y que podamos volver a hacer eso que Luis y todo el mundo espera: saludarnos, abrazarnos, reírnos y disfrutar de lo que somos los verdaderos latinos. Sí. Luisa. Un enorme abrazo, Luis. No sabes lo preocupados que estuvimos por vos. Nos alegra demasiado saber que estás bien, que seguís dando la batalla. Y un abrazo también extensivo a todas las personas que ya tuvieron COVID, que han logrado salir adelante de esto, y a todos aquellos que día a día continúan generando la economía de este país con los cuidados necesarios. Un inmenso abrazo. Gracias. Muchas gracias a usted, sobre todo, amiga que nos escucha aquí en México, en El Salvador, en Colombia, en Argentina. Estamos teniendo mensajes de diversos lugares y gente felicitando a Luis por haber dado su experiencia, por haber compartido con nosotros. Muchas gracias a usted, amigo, amiga. Recuerde, el próximo domingo a las 11 de la mañana tiene otro compromiso con Debate Radio, y esta vez... ¿Cómo sobrevivir al amor en tiempo de pandemia? Digo, no, perdón. El amor en tiempo de pandemia. ¿Cómo era? Las relaciones. El amor en los tiempos de COVID. Hay muchas historias que se cuentan pues de esta pandemia, cosas buenas, malas, feas. Leyenda urbana y Leyenda dolorosas. Urbana, exacto. Sobre todo eso vamos a hablar el próximo domingo. Tenemos una consejera psicológica. Consejera, ¿cómo se llama? Consejera de pareja, digamos. Consejera de pareja, sí, que va a estar con nosotros conversando sobre este tema, experiencias que ella le ha tocado lidiar en este año, Oscar, casi año. Dígame, Oscar, don Luis. Prometo 30 segundos. La solidaridad fue muy importante en esta recuperación, para mí y para mi esposa. Sí. Sectores menonitas y amigos, y bueno, la solidaridad, trayéndonos comida, trayéndonos medicina, trayéndonos acompañamiento, escribiéndonos. La solidaridad es definitivamente la ternura a los pueblos y tenemos una enorme gratitud por eso. Quería comentarlo. Perfecto. Fue muy importante de ustedes mismos que estuvieron llamándome. Es muy, muy importante. Esto te da energía, te da esperanza. Perfecto, lo hizo a propósito de la celebración que viene el próximo domingo. Entonces sintonícenos el próximo domingo a las 11 de la mañana, Debate Radio. Vamos a finalizar aquí, vamos a hacer la transición con Fabián
Esperamos que todo salga bien, técnicamente hablando. Muy buenos días, hasta luego. El amor no se acaba, el amor se transforma y se queda en el alma.